12 del mediodía en punto, en este momento en la Casa Rosada hay una reunión para acercar partes entre La Libertad Avanza y el PRO, después de la charla telefónica que tuvieron ayer Carina Milei y Mauricio Macri. De Andrés y Ritondo se reúnen con Santilli para coordinar la agenda legislativa, recuperar la confianza, que es el principal objetivo de este encuentro que está sucediendo en este momento, como les decía, en Casa Rosada. Por parte del oficialismo no está presente Carina Milei, sí lo está en el jefe de gabinete, que ya lo mencionamos, Diego Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem, que están recibiendo, como les decía, a dos representantes del PRO. Pero estamos comunicados con Loris Sanata, historiador y ensayista, profesor de la Universidad de Bolonia, para darnos un poco más de contexto acerca de esta reunión y de cara a futuro, ¿no?, ¿qué representa esta reunión? Loris, ¿cómo estás? Eleonora Pérez Caresi, acá todo el equipo de No Somos Nadie, te saludamos. Muchas gracias por invitarme. Todo bien, gracias. Un placer. ¿Cuál es tu primera lectura de este encuentro y este acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO? No sé, la primera impresión, lo digo como historiador, porque sí, la verdad no soy analista político, no conozco los detalles, digamos, de la interna de la coalición de gobierno, pero la primera impresión que uno tiene es que si se necesita una reunión de ese tipo, como usted dijo correctamente, para generar confianza, es porque la percepción es que se generó bastante desconfianza. Y el problema implícito, tácito, es que el generador de desconfianza suele ser el presidente en persona, por varias razones, por mensajes abruptos en términos de política económica, pero especialmente de política internacional. No sé, me parece que es una tensión entre las dos almas de la coalición de gobierno que la veremos desde aquí hasta las elecciones del próximo año. O sea, Milei, desde su punto de vista, de forma totalmente legítima, apunta a la reelección. El PRO trata de aprovechar, y también es legítimo de su parte, de cada crisis, y existe una crisis de confianza, sin duda, aprovecha de cada crisis para avanzar con, digamos, el alma o la corriente más moderada de la coalición. Pero vendrá el momento en que se tendrá que decidir quién va como candidato a la presidencia, y ahí se verá si la coalición puede aguantar, pero falta muchísimo tiempo y hay que generar confianza. El presidente no está ayudando en ese sentido desde mi punto de vista. Más a principio de año parecía que podría llegar a haber una intención por parte del PRO de ser como una tercera fuerza de cara a las elecciones del año que viene entre el peronismo y La Libertad Avanza. En este contexto, con este acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, ¿quién necesita más a quién? La pregunta es la pregunta, la más correcta que se puede hacer, y no lo sabemos. Yo pienso que ellos tampoco lo saben. Yo creo que el PRO tiene cuadro de gobierno, tiene un liderazgo desde mi punto de vista gastado, no tiene nombres nuevos para proponer, tiene un candidato que a esa altura uno se pregunta, y yo no tengo la respuesta, si es una ventaja o una desventaja. Pues ya gobernó Mauricio Macri, y uno puede pensar que su época pasó, y otros en cambio no, piensan que pueda volver. Respecto a Milei, el futuro de Milei depende mucho, aparte de él, pero él ya se conoce, su forma de liderazgo. Milei es un hombre de un registro solo, ¿no? O sea, su programa es reducir la inflación, no me parece que tenga otras ideas en mente para gobernar un país. Es importante, pero es poco, y además no está dando todos los resultados. Dio resultados, por supuesto, importantes, pero no tanto a esa altura como se esperaba. Ahora,
¿Es bueno para una época también de consolidamiento o era bueno solamente para una época de ruptura? Y si sus aliados internacionales, comenzando por Trump, tuvieran que perder poder, ¿tiene un plan B? A mí no me parece. Dicho esto, yo siempre por ideas mías, por lo que importa, o sea, nada, pienso que una tercera fuerza se necesitaría, y digo más, no solamente por las encuestas que vemos todos los días. Yo creo que en la Argentina actual hay un espacio para una tercera fuerza. Yo creo que para muchísimos argentinos la alternativa entre Milei y el retorno a alguna forma del kirchnerismo no es lo preferido, que preferirían una tercera opción, pero tal vez una tercera opción un poco más nueva, ¿no?, de la que está presente ahora. En ese sentido, justamente te quería preguntar por la Argentina, también por América Latina, pero empezando por la Argentina, si efectivamente Milei se presenta como un piloto de tormenta, si alguna vez hay que tener también un capitán o piloto para aguas tranquilas, y así con todo el continente, porque parece que todos se presentan como piloto de tormenta, todos aquellos candidatos que fueron ganando en los últimos meses y años, como Milei, que empezó, si se quiere, con esta línea. ¿Y cómo ves efectivamente si en algún momento esto se puede llegar a moderar con el paso del tiempo y darle espacio, no solo en Argentina, sino en otros países, a estas terceras fuerzas que pueden aparecer? Es un tema que tenemos muy presente también aquí en Europa, porque aquí también tenemos una extraordinaria polarización y todas las veces que alguna fuerza política se modera, siempre aparece alguien más extremo. Lo vemos en Italia, por ejemplo, donde está surgiendo un candidato por la derecha de Giorgia Meloni, que representa un desafío muy fuerte para el gobierno de derecha. O sea que los límites hacia la derecha ya en este momento histórico no sabemos exactamente dónde están. Pero pilotos de tormentas, repito, están bien, o por lo menos se entienden que logren consenso cuando hay tormenta, pero cuando son ellos mismos que siguen viviendo de la tormenta, que necesitan desencadenar siempre nuevas tormentas, yo estoy convencido que terminan cansando, pero el termómetro más relevante para todos en América Latina, estos pilotos de tormenta, serán las elecciones de midterm en Estados Unidos este año en noviembre, porque en caso de derrota de Trump, que es el jefe de los pilotos de tormentas y es el jefe de desencadenadores de tormentas, bueno, el efecto se sentiría en todos lados. Hablando de estas terceras fuerzas, ¿qué características en este mundo polarizado, qué características debería tener esa tercera fuerza para aparecer definitivamente como una alternativa entre un mundo que de verdad en cada uno de los continentes, para un lado o para el otro, están todo el tiempo oscilando hacia la derecha o hacia la izquierda, pero muy en los extremos? A ver, la característica, por supuesto, cambiaría según los contextos, porque sí, no todos los países se enfrentan los mismos problemas, pero yo digo cosas muy sencillas. Por ejemplo, una fuerza de derecha que al ser de derecha piensa que para ser de derecha necesita una izquierda, sino que derecha es. Uno es de derecha si es a la derecha de una izquierda. Siempre y cuando haya una izquierda, tal cual. Lo mismo una izquierda que sea consciente que en caso de ganar se llama izquierda porque debe tener una derecha. O sea, estoy diciendo una banalidad, por supuesto, pero deben ser fuerzas que comienzan a partir de un reconocimiento mutuo, de un reconocimiento de legitimidad mutua, lo que ahora no está pasando. Ahora la política se ha transformado en guerra de exterminio, o sea, de ocupación total del poder y de deslegitimación radical del adversario. Una guerra de religión, eso no es posible. Entonces, lo primero sería eso. Y lo primero sería eso, sería un cambio revolucionario. Para mi generación sería un poco volver a una época pasada, porque vivimos época, por lo menos especialmente en Europa, pero también en Latinoamérica hubo épocas en que esto se dio. Esto es el primer paso. Después,
las guerras culturales, no llamémoslas guerras culturales, o sea, en cada país tenemos que acostumbrarnos a vivir con opiniones culturales y también valores básicos muy diferentes. Entonces, tolerancia, más tolerancia. La guerra no es que uno gana y destruye el otro. Respeto para todos, esto debería ser. Y lo económico, bueno, estamos en época de grandes ideologismos económicos. Esto tampoco es una gran novedad, porque lo tuvimos los fanáticos del socialismo estatista, tuvimos los fanáticos del neoliberalismo, o sea, siempre nuevo fanatismo. En realidad, la economía necesita primero de estabilidad, de confianza institucional, de cooperación, de manera que un gobierno debería ser respetuoso de diferentes posiciones y adoptar modelos económicos pragmáticos. Estamos escuchando teorías que no tienen cabida en ningún lugar del mundo, que son utopías, fantasías que no pueden funcionar. Y finalmente, las relaciones internacionales. Necesitamos volver a un mínimo de unilateralismo, de intento de reconstruir la legalidad internacional, porque si no reconstruimos la legalidad internacional, estamos a riesgo de caer en una guerra, y no sería la cosa más simpática del mundo. Estamos hablando con Loris Sanata, historiador y ensayista, profesor en la Universidad de Bolonia. Me quedo con lo que mencionabas en cuanto a la economía. ¿Cómo ves en ese sentido el programa económico del gobierno de Javier Milei y con esto que siempre hablamos acá con Eugenia Mucio de las dos velocidades, ¿no? Una macroeconomía que funciona, pero una microeconomía que no recibe ese beneficio de una macroordenada? Sí, yo no soy un economista, pero el tema que enfrenta Milei es un tema antiguo como el hombre. Todos los economistas del pasado se han planteado el problema. Bueno, yo puedo arreglar, poner en orden la macroeconomía, esperando que mañana, sobre esas bases firmes, va a funcionar también la microeconomía. Suena muy lindo y yo lo comparto. Pero soy historiador y la historia no funciona así. O sea, no es que el mundo para 3, 4, 5, ¿cuánto? 10 años a la espera de que todo esto dé sus frutos. Por eso, la política democrática, a menos que uno no piense, no casualmente cuando fue elegido Milei con su programa económico tan radical, tan de shock, tan brutal y tan dogmático desde mi punto de vista, yo hablé de pinochetismo civil. O sea, la reforma de mercado que se hicieron durante la dictadura de Pinochet en Chile se hicieron, lamentablemente, digo yo, porque no había parlamento, porque no había libertad de prensa, porque no había libertad sindical, e igual dieron frutos en un tiempo muy, muy largo y pasando por crisis muy graves. Pero en la Argentina, y por suerte, digo yo, hay democracia. O sea, no es terapia de shock o terapia gradual. Todas las terapias necesitan alguna forma de gradualidad. Y me parece que acá la gradualidad no se está dando como correspondería y esto implica desestabilizar el mismo plan económico. O sea que hay cosas que se están haciendo con buena finalidad, pero desde mi punto de vista no se están haciendo bien. Y las cosas buenas hechas mal no son buenas. ¿Por qué en términos históricos, por qué la inflación es un problema que arrastra a Argentina del que no puede salir? ¿La inflación? Sí. La inflación, como ustedes saben, tiene una larga historia. A ver, los economistas aquí tienen respuestas más precisas que la mía, por supuesto. O sea, la verdadera inflación crónica arranca alrededor del año 1949. O sea, una crecida enorme de consumos y de inversiones que no favorecían el aumento de la producción inmediata y que, bueno, eran muy superiores a la capacidad del país de mantener el paso.
de manera que se gastó mucho más de lo que se cobraba, que se ganaba y que se cobraba en términos fiscales. Eran los años de Perón y Perón estaba muy consciente de esto, tanto que el mismo Perón en la última etapa de su primer gobierno adoptó medidas y cambió de equipo económico, adoptó medidas para tratar de limitar la inflación. Pero yo como historiador lo veo desde una perspectiva diferente, o sea, es un país, que sería una historia larga contar por qué, que desarrolló un mito nacional de grande potencia y que por lo tanto siempre trató, y sus gobiernos trataron de hacerle vivir como gran potencia. Y esto implicó que muchas veces se gastara mucho más de lo que la potencia efectiva permitía gastar. Y este desequilibrio terminó creando intereses que no se podían modificar y que todavía es muy difícil modificarlos. Ahora, depende del tamaño del Estado, seguro, depende también del tamaño del Estado, pero yo creo que depende mucho más de la eficiencia del Estado. Y un poco me amarga ver que nadie piensa en reformar el Estado. Hay algunos que cuando llegan al gobierno lo inflan de manera clientelar y hay otros que cuando llegan al gobierno lo quieren destruir. Nadie que se anime a hacer una reforma como corresponde. No escucho hablar de reforma de la escuela, no escucho hablar de una reforma de la pública administración, no escucho hablar en serio de una reforma del sistema fiscal y de cómo cobrar impuestos a todo lo que lo evaden. Todo esto no se habla. Pro-Estado o anti-Estado, demasiado maniqueo. ¿Crees que Argentina está en una especie de estancamiento con esto de no hay una renovación incluso de nombres ahora de cara a las elecciones del 2027, con esta cumbre entre La Libertad Avanza y el PRO por un lado, y por esta unificación o intento de unificación del peronismo con esta reunión que se dio entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner? Sí, falta renovación. Bueno, la Argentina en realidad tiene un presidente que es nuevo, que es un outsider, que en teoría tiene frente a sí un largo futuro, pero también vemos que es un presidente que no garantiza la estabilidad. Desde ningún punto de vista, yo creo, a menos que no haya un cambio radical de su actitud, de forma de gobernar, pero lo dudo, porque todos somos hechos a nuestra manera y él es hecho a su manera, pero lo demás, las alternativas no son alternativas en este momento viables, y esta es la mejor carta que tiene Milei. Milei, hasta cuando tiene como principal opositor el kirchnerismo más o menos organizado, tiene excelente posibilidad de ser reelecto presidente. Y cuando uno ve que la oposición peronista se reúne Massa, el eterno probable presidente, ya no sé cuántos años son que escucho hablar de Massa como candidato a presidente, Máximo Kirchner y Kicillof, bueno, uno piensa, ¿qué ha aprendido el peronismo de sus derrotas? Sería interesante saberlo, porque generalmente cuando un partido, además un partido de la tradición del peronista, padece una derrota tan dura como la padeció por Milei hace 2 años, así 3, bueno, debería desarrollar un gran debate, una gran reforma, un recambio de cuadros dirigentes, y no, siempre la misma cosa. Vimos el debate sobre la propiedad extranjera, y cuando uno lee los debates o por las intervenciones peronistas, todo el mismo disco de siempre, y la patria, y Dios, patria y familia, y la soberanía, parece de estar parado ni siquiera en los años 70, en los años 40 y 50 del siglo pasado, así no se va a ningún lado. Loris Sanata, historiador y ensayista, profesor en la Universidad de Bolonia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu claridad y por este rato con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejitos si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. 12:25 en todo el país. Segunda ronda informativa de este equipo. Empiezo con Barbie. Bueno, les prometí algo distinto como para salir de estos señales de agotamiento mental, que es una muestra fotográfica imperdible sobre Charly García. ¡Qué lindo! ¿Por qué además es para salir de este agotamiento? Porque es la Quinta Trabuco, en Vicente López. En Florida, Vicente López, zona norte del Gran Buenos Aires, allí muy cerquita de la cancha de Platense, de la zona cerca de la autopista del Sol. Son 30 años de un Charly íntimo, cotidiano. Vieron que Charly, cuando estaba en su momento, en su modo prime, ¿no? Como dicen los chicos. Nunca entendí muy bien por eso. ¿Estás en tu prime? Estás en tu prime, te dicen. Era muy fotogénico, posaba con ropa colorida, para el lente de Andy Cherniavsky, Nora Lozano y para Hilda Lizarazu también. Para Hilda Lizarazu también. Exacto, que Hilda no solo lo acompañaba en los coros, sino también con la cámara fotográfica. Bueno, estas 30 imágenes que recorren su vida están exhibidas y van a estar un montón, hasta el 27 de septiembre, allí en la Quinta Trabuco. Decíamos entonces que está en Melo 3050. Entrada libre y gratuita y salir un poco de la ciudad. Sí, encima eso, gratis. ¿Qué tenés gratis? Y aparte van a ser grandes fotos. Grandes fotos, gran tamaño de estas imágenes y que han ilustrado discos o momentos importantes en su vida. Así que genial para repasar la vida de este gran... ¿Sabes cómo se llama la muestra? Los Ángeles de Charly. Me encanta. Sí, claro, pues son las 3 chicas además. Así que Los Ángeles de Charly, nuestro Charly García, allí en la Quinta Trabuco en Vicente López. Gracias, Barbie. Eugen. Bueno, en este evento de AmCham en Summit de Energía, hoy estuvo el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González. Le preguntaron sobre los subsidios a las tarifas. Recordemos, vienen aumentando en estos meses que fueron los meses invernales, donde más se consume, tanto energía eléctrica y sobre todo gas, se consume muchísimo más. Se aumentó el subsidio a un 75% a aquellos que sostienen los subsidios y le preguntaron hacia adelante cuál va a ser la política. Lo escuchamos. Con un mayor costo de la energía y habiendo transparentado el costo de la energía, que es una medida muy importante que fuimos tomando, la reducción de subsidios fue mucho más gradual de la que por ahí habíamos estimado originalmente para tratar de cuidar el bolsillo de la gente. Ya se ha bajado prácticamente un punto de producto en subsidios en energía, ¿no? ¿Entraron en el gobierno? Sí, desde que entramos en el gobierno. Entonces, vos justo mencionaste 0,5 puntos del PBI, más o menos vamos a estar quizás alguito arriba de eso, 0,55, realmente ya estamos discutiendo decimales, ¿no? Creo que esto va a seguir, pero va a seguir como una conjunción de política energética y política económica. Es decir, bueno, ¿a qué ritmo queremos bajarlo, dado que ya dejó de ser el problema que era cuando lo heredamos, que era 1,5 puntos más del producto? Bueno, dijo, después en otro tramo también de la entrevista, dice algo así como... los subsidios los sostuvimos porque venían los meses invernales de mayor consumo y para ayudar de alguna forma al bolsillo.
y a partir de ahora, empieza a sobrar gas, por ejemplo, ¿no? Que es lo que pasa siempre todos los primavera-verano en Argentina y un poco del otoño también. Este otoño fue muy frío, el invierno fue muy frío también y hubo que importar mucho gas más gas de lo esperado. Y al mismo tiempo también subieron las tarifas, pero se otorgaron subsidios. Lo que dice de Daniel González es que se va a redefinir por cantidad de gente que tiene los subsidios, o hay que redefinir cuánto menos subsidios va a tener esa gente. Digo, todavía no está definido respecto de qué camino van a seguir. Si es que la política se va a endurecer para quienes pueden tener subsidios o si los subsidios van a ser menos. Hay una exigencia del Fondo Monetario de que se reduzcan justamente estos subsidios, pero si vamos a el último informe que hizo, por ejemplo, la UBA y el CONICET, aumentaron 10% los subsidios en julio. Es decir, el gobierno fue pragmático, movió esa aguja durante los meses de invierno, sabiendo que iba a ser un golpe muy fuerte al bolsillo. Lo que no termina de decir ahí Daniel González es si va a cambiar el esquema en general, porque recordemos que cambió. Veníamos de una política por ingresos, por nivel de ingresos, y ahora también, pero es o tenés subsidios o no tenés subsidios. No es que tenés una parte o no de justamente la ayuda estatal. Así que más adelante seguramente va a haber algún tipo de cambio respecto del ritmo de recorte o el universo de gente que es beneficiaria o no es beneficiaria. Gracias, Euge. Maura. Concluyó la primera ronda de negociaciones oficiales entre el chavismo y la oposición en Venezuela, liderada por la presidenta de la Asamblea del 2015, Dinora Figueras. Que bueno, se había dado, ¿se acuerdan que hubo una primera llamada durante un fin de semana y finalmente del 6 de agosto que están negociando y terminó? Y se habló principalmente de dos cosas. En primer lugar, de lo que las consecuencias del terremoto de junio, en este caso, que dejó más de 6.300 muertos y siguen contando lamentablemente en Venezuela, y sobre todo la liberación, y que de ambas partes se apela, la liberación del oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra, ¿no? Que es un oro del que no puede disponer Venezuela por las sanciones que recaen sobre el chavismo, por un lado, y por el otro lado, reformas en el poder de justicia. Reformas en la justicia del Tribunal Supremo y demás, que había sido cooptada por el chavismo prácticamente hace ya muchos años. Sobre elecciones, democracia, María Corina Machado, que quizás salió a mencionar en algún momento en las reuniones en off, no se dijo absolutamente nada. Gracias, Mauro. Tenemos que hablar de una medida que acaba de reglamentar el gobierno. El gobierno amplió a las cárceles provinciales el bloqueo de celulares para evitar delitos coordinados desde los penales. Un montón de veces hemos hablado de este tipo de delitos, de llamados telefónicos que provienen desde las cárceles. Incluso cuando algunos youtubers, viste, que se conectan así de manera aleatoria y hacen llamadas y hay gente que está dentro de un penal con celular. Es increíble. Han sido televisados y eso, sí, ¿no? Sí. El gobierno amplió a las cárceles provinciales el procedimiento para bloquear teléfonos celulares que sean activados dentro de los establecimientos penitenciarios. El objetivo de la medida es impedir que los dispositivos sean utilizados para planificar, coordinar o ejecutar maniobras ilícitas dentro de los penales o desde los penales. La decisión fue oficializada en el día de hoy a través de una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones, la ENACOM, publicada en el Boletín Oficial. La normativa modifica el procedimiento vigente para el bloqueo de equipos denunciados por robo, hurto o extravío y suma específicamente a los establecimientos penitenciarios provinciales. A partir de la modificación, las empresas que brindan servicios de comunicaciones móviles deberán bloquear 3 elementos vinculados con los dispositivos detectados dentro de las áreas de detención: el email que identifica el equipo, el IMSI que corresponde a la tarjeta SIM y la línea telefónica asociada. El mecanismo ya había sido autorizado para las cárceles y unidades penitenciarias federales, ahora podrá aplicarse también en establecimientos provinciales, siempre que las jurisdicciones adhieran al protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
algo de ficción. Espectáculos en No Somos Nadie. 20 minutos nos separan de la 1 de la tarde. Barbie Arroyo. Sí, bueno, yo les prometí. Hoy vengo a cumplir todas las promesas. Me encanta, porque aparte son todas cosas lindas, gratuitas y con beneficios. Claro, acá decir. sí, no es gratis, pero es mucho más económico que lo habitual. Porque beneficio. Comienza el festival Llegar. El festival Llegar tiene que ver con una revista cultural, en realidad, porque no es que no llegás, sino. Y que promueve que uno vaya al teatro, sobre todo, y con entradas a mitad de precio. Hermoso. Algo que todos nos gusta cuando encontramos algún beneficio, un 2x1, algún descuento, lo que fuera. Acá es simplemente porque está enmarcado en este festival, que si bien comienza el 31 de agosto, y es hasta el 6 de septiembre, ya están a la venta las entradas. No se duerman, ¿eh? ¿Dónde tenés que entrar para...? Festival-del medio, llegar.com.ar. Y allí ves de todo. Por ejemplo, Suavecita, para hacer un repaso rápido. Son obras que están en Avenida Corrientes. Hay también algunas del circuito independiente, pero son obras que normalmente de 50.000, 60.000 para arriba, que cuando vas con otra persona ya tenés 100.000 pesos, más alguna pizza o algo. Es que siempre vas a comer después o a tomar algo. Sí, obvio. Sí. Suavecita decíamos entonces, Camila Peralta. Está en El Barro, está en Yo Narciso, por ejemplo. Es unipersonal, las tienen que ver. Viene del circuito independiente. Ella es una sanadora que la convocan de los hospitales públicos para cumplirle la última voluntad a alguien que esté, a un hombre por lo general, que esté ya en el camino final para su muerte, con técnicas non santas, ¿no? La dejan sola y ella con sus manos hace milagros. Bueno, exacto, así como lo escuchás y esa expresión que vos me imaginé que venía por ahí. Por ese lado, pero bueno, es la última voluntad. ¿Y por qué lo hace ella? Por una necesidad que tiene que alimentar a su hijo, vive en un barrio muy humilde y tiene esas bondades. Por ejemplo, esa. Luego también podemos hablar de Modelo Vivo Muerto. Espectacular. De los bla bla. Exacto. Recomiendo. Recomendás un montón. Como espectadora lo recomiendo porque te morís de la risa. Exacto. Manu Faneo y toda la banda de los bla bla. Bueno, ellos están en el Teatro Metropolitan. Luego, Carrera de Fondo. Carrera de fondo no tiene que ver con el running, Elio, a no te entusiasmes, pero es la historia de un matrimonio cómo se conocen, pareja de novios, quieren ser padres y cuando son padres llega un pibe, le llega el otro pibe y de repente se implosiona la pareja. ¿Por qué? Porque ella no puede más con los chicos, con la carrera, con todo, y él hace la plancha. Y allí es Julieta Silverberg, que lleva adelante toda esta obra en El Picadero, bueno, cuenta justamente cómo es lidiar con esto cuando de repente él se arrepiente porque rehace su vida y quiere volver con ella. Bueno, no vamos a estar adelantando mucho más nada. Después, otras. Bueno, hay tantas. No sé si ustedes han ido al teatro últimamente. Sí, fui a ver La Intrigante, una de las recomendaciones que hiciste vos acá al aire. Sí. Muy buena. Está en el Teatro Nun, es del circuito independiente. Barbie Mazó hace de Carlota de Borbón. Una mujer. Carlota Joaquina. Carlota Joaquina de la Casa Portuguesa, Brasil. Claro, exacto. Que además tuvo un papel. Según la historia que cuenta ella, muy importante entre la Revolución de Mayo y la Independencia convocada por Belgrano, pero quedó a mitad de camino entre Río de Janeiro y Buenos Aires. Exacto, es casi un monólogo, porque no lo es, de ella haciendo como todas las percepciones que tenía desde Brasil respecto de todo lo que estaba pasando. Una obra que tiene mucha cuestión de género en el medio también, tiene una lectura de género muy importante, todo lo que están haciendo los hombres tomando decisiones y ella como en algún objeto momento, de las decisiones. Claro, y cuando en algún momento la creen hacer como un eslabón importante en lo que estaba pasando acá en Buenos Aires y tiene ahí unos encuentros con Belgrano, fundamentalmente Castelli, que hablaba, aparte los criticaba a cada uno de ellos, ¿no? Con sus particularidades. Claro. Hay mucho en el circuito independiente que es así interesante, ¿no? Muchísimo. A mí es lo que más me gusta, más allá de que las entradas están más accesibles, 15.000, 20.000 pesos, pero sobre todo porque son libros de autores argentinos, en líneas generales. No son adaptaciones como uno puede encontrar en la Avenida Corrientes. Lucía Méndez, nuestra operadora, dice que vio El curioso incidente del perro a medianoche, seguramente en el Maipo, esta obra que habla de un joven
con Asperger, que de repente quiere, un joven ya medio casi adulto, 19, 20 años, que quiere iniciar su vida como adulto, pero tiene a su madre que no está en su vida, él cree que sufrió una tragedia y de repente el padre le escondió que la madre lo dejó por otro hombre y se fue. Y un padre que lo trata como un niñito, ¿no? Y cómo él tiene que abrirse camino en todo esto. Hay tantas obras para ver que es realmente inabarcable cubrir todo. Pero bueno, tengan en cuenta esta posibilidad. ¿Alguna página? Bueno, ahora nos podemos entrar en este festival Llegás, pero donde tengas un panorama de las obras del circuito independiente. Alternativa Teatral es una de las páginas en donde además sacás entrada para las obras, pero después hay influencers que te cubren teatro y te hacen así como con reels, pequeñas reseñas, pero bueno, también está la subjetividad de cada uno, ¿no? Claro, por eso. Depende. Ahora me parece piola ver. esto de festival... Llegás, se llama, exactamente. Festival Llegás, que tenés todas las obras con el precio de las entradas y dónde va a estar, y tenés un detalle para que te lo describe, como vos estás haciendo ahora, una reseña de cada. Si no, te tenemos que alquilar a vos. Y si no estamos. Bueno, yo no tengo problema. Me como para que la gente también tenga noción de la cantidad de oferta que hay. Claro. Porque muchas veces vas a lo más clásico, vas a la Avenida Corrientes y ves que hay y vas siempre a ver a Nico Vázquez, y te perdés un montón de cosas. Está muy bien, pero hay otras cosas también. Bueno, ahora está Franchella, Suárez, están todos en el teatro, ¿no? Sí, están todos. Están todos y eso también está bueno para verlo. Entonces son más de 10 salas, más de 500 artistas y 50 obras. Entonces habrá para los que les guste clases magistrales, de todo. 9ª edición entonces del Festival Llegás, del 31 de agosto al 6 de septiembre, y pones festivaljegás.com.ar y allí tenés más información. Espectacular. Gracias, Barbie.
TT, no doy abasto. Me entró un pedido gigante y me falta resto físico para producir tanto. Tranquilo, capitán. Para jugar en primera necesitas el préstamo PYME del Ciudad. Financiamiento para bienes de capital y cuenta corriente para escalar tu producción. Ganemos este campeonato. Este era el jugador que nos faltaba. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Oferta válida para cartera comercial. Vigencia del 2 del 1 del 2026 hasta el 31 del 12 del 2026 inclusive. Sujeto a aprobación crediticia del Banco Ciudad. Para más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulta en bancociudad.com.ar. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. No somos nadie. Información que suma claridad. Now. 97.9. Seguramente han visto este video porque estuvo circulando por absolutamente todos lados, incluyendo todas las redes sociales, por supuesto. Un hombre que mientras iba tomando whisky estaba manejando, y no solamente eso, que ya de por sí es tremendo, es terrible y está por fuera de cualquier tipo de lógica, sino que encima se burlaba de esa situación diciendo, si nos matamos, nos matamos. Como diciendo, bueno, si nos matamos, no pasa nada. La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de un conductor que publicó varios videos tomando whisky mientras manejaba, y luego hizo una morada en la Ruta 2 imitando a ese recordado caso que había sucedido en Mar del Plata, conocido como si nos matamos, nos matamos. Esto que están ustedes escuchándonos a través de la radio, este es el audio de este video. Subí el vidrio. Ahí lo escuchábamos a este conductor gritando, sacando la cabeza por la ventanilla. Si nos matamos, nos matamos. Por eso el acompañante le dice, subí el vidrio, mientras está haciendo como movimientos con su cuerpo que denotan de que no está en sus cabales, ¿no? Que está bajo los efectos de por lo menos esa botella de alcohol que estaba mostrando. El hecho fue denunciado ante el Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A partir de las imágenes, el organismo identificó al conductor y solicitó la suspensión preventiva de su licencia nacional de conducir. Este Sistema de Reporte Vial Ciudadano es esto que puso en marcha hace poco tiempo la Agencia Nacional de Seguridad, por el cual cada uno de nosotros puede, cuando ve algo que está haciendo mal alguien manejando, puede hacer la denuncia a través de WhatsApp y comunicar ese hecho que está sucediendo. En este caso, por este hecho, se dieron cuenta o se notificaron desde la agencia a través de este sistema de reporte ciudadano. A partir de las imágenes, el organismo identificó al conductor y le retiró preventivamente su licencia nacional de conducir. ¿Qué es lo que se sabe acerca de este hombre? Que tiene 46 años. Bastante grande, ¿no? Para hacer semejante estupidez. Sí. 46 años y su licencia se encuentra radicada en la provincia de Buenos Aires. Ahora deberá ser notificado de la medida preventiva por el periodo de tiempo que determine la jurisdicción correspondiente una vez que esto siga su curso legal. La verdad que a mí siempre me llama la atención y me resulta totalmente incomprensible que alguien, cuando está manejando, primero no respete las normas de tránsito y aparte de todo eso, que... Dale, de verdad, con una botella de whisky. Sí, aparte que te filmes. Y encima te filman. Siempre es que te filmen y lo publiquen también. O sea, primero, hasta dónde llega la impunidad o la noción. 100%. La noción de impunidad, porque en realidad todos al volante, ninguno de nosotros estamos exentos de que de repente haya un control. Y primero, de que puedas provocar un accidente. Claro. Todos ninguno está exento. Y segundo, que haya un control y que de repente te agarren. Yo conozco gente que dice, nada, yo tomo igual alcohol, por ejemplo, para manejar, porque total nunca me agarraron. En mi vida me agarraron habiendo tomado una copa, por ejemplo. No te digo mucho alcohol, pero una copa igual nadie me agarraron. Como si eso te eximiera de la responsabilidad que tenés cuando estás manejando. Exacto. Que es que... Pasa que
Yo no sé si es falta de educación, falta de conciencia o falta de amor hacia la vida. Falta de cerebro, ¿no? Porque sí, la verdad que expones a otra persona que es prudente, que viene manejando bien, que a veces sale de paseo con su familia y provocas una tragedia. Lo menos grave que te puede pasar es matarte vos mismo cuando estás Claro. haciendo una estupidez como este hombre de 46 años manejando con una botella de whisky y en condiciones que son altamente dudosas. Lo más grave es eso, de Claro. que podés matar a otra persona que no tiene nada que ver y provocar una tragedia, pero a otro nivel, porque cuando estás manejando en una ruta en estas condiciones, no solamente vas a chocar contra quizás un solo auto, sino que provocás un choque en cadena que ya hemos visto los resultados que muchas veces hay. La verdad que me resulta completamente incomprensible que no logremos tener conciencia de que, primero, un segundo de distracción lo tiene cualquiera, por Total. lo cual, como todos estamos, no estamos exentos de tener ese segundo de distracción, tenemos que optimizar todos los recursos que tenemos para que en ese segundo de distracción no nos pase nada. Si estamos manejando con una botella de alcohol, bueno, ni hablar, pero estás con una copa de más de alcohol en sangre o cualquier cosa que perturbe tu reacción, lo que estás ocasionando es que ese segundo de distracción sea todavía mucho más peligroso. Claro. Y tu reacción sea todavía mucho más tardía. Entonces, no me entra... Bueno, llevándolo a planos más sencillos, no me entra en la cabeza que no pongan la luz de giro, Total. no me entra en la cabeza de que vayan a velocidades mucho más altas de las permitidas, que empiecen a jugar el zigzag mientras van manejando y que eso los crea que son piolas por eso, de que no sepan que el otro puede estar... Si vos haces una maniobra peligrosa... No sabés si los otros, nadie te está prestando tanta atención a vos solo, porque cuando vas manejando vas prestando atención a un montón de cosas. Entonces es una distracción de cualquier conductor en una avenida o en una ruta. Cuando alguien hace una maniobra peligrosa puede hacer provocar una tragedia y un accidente en cadena que Es la no falta, tiene sentido. Es la falta de empatía. Es la falta de empatía, La tal falta cual. de empatía con el otro que está manejando con las mismas reglas que vos, porque aparte es Exacto. eso, todos tenemos las mismas reglas, nadie está exento de ninguna de esas reglas y que está compartiendo, está conviviendo con vos. Por eso digo que a mí me sorprende hasta dónde llega la noción de la impunidad de muchas personas, porque cualquiera de nosotros puede estar en esa situación. Yo creo que el problema, ¿sabes cuál es? Que no hay responsabilidades reales. No. Es, bueno, total me saca del registro un tiempito y después vuelvo a manejar. Bueno, total, ¿qué pasa? Bueno, ¿entendés? Hay como una falta de responsabilidad en cuanto a nuestros roles como ciudadanos que hace que nada valga lo suficientemente la pena. Es que en tanto no ocurra la tragedia, ¿qué tipos? En todo caso sería, lo estarías acusando por un potencial crimen que hubiese cometido. En caso de haber provocado una tragedia. Entonces, Claro. como es el potencial crimen, le sacás solo la licencia y puede volver a hacerlo, total, nunca le va a pasar nada. Tiene que ver con eso, ¿no? Estamos comunicados con Vivian Perrone, integrante de Madres del Dolor. ¿Cómo estás, Vivian? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué te pasa a vos? Recién estábamos debatiendo acerca de este video de este hombre, porque 46 años tiene, manejando en la Ruta 2 con una botella de whisky, con total impunidad, grabándose con un celular, porque había otra persona encima dentro de ese vehículo que lo estaba filmando y que interpretamos que esto le parecía gracioso, sacando la cabeza por la ventanilla al grito de si nos matamos, nos matamos, como si no importase nada. Mira, por un lado estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron, esta falta de empatía, pero también es una soberbia increíble, ¿no? El pensar, yo puedo, yo sé, a mí no me va a pasar. Y después, justamente también lo que estaban comentando, que si sí pasa, si sí llegan a atropellar a alguien, a chocar con alguien, a causarle algún mal a alguien, al conductor prácticamente no le ocurre nada, más que tener que presentarse quizás en un juicio, pero justamente por eso desde Madres del Dolor tenemos un proyecto en el Congreso de la Nación donde pedimos que en casos de muertes, cuando hay agravantes, como exceso de velocidad, como alcohol en sangre o estupefacientes, fuga del lugar del hecho, no puede ser que en el 90% de los casos hoy la sentencia es de 3 años en suspenso, se van a sus casas. Estamos pidiendo que en el homicidio culposo, cuando hay agravantes, el mínimo de la pena sea de 4 años,
para que sea efectiva, y el máximo de años, que hoy es de 6 años, que se aumente a 12. Pero te digo la verdad, más que el máximo nos interesa el mínimo, porque la mayoría de los jueces, por más que pidamos 20 años, lo que dan es 3 años en suspenso. Y para nosotros, para las familias, la condena es eterna, la falta de nuestros hijos, de nuestros seres queridos es para siempre, ¿no? ¿En qué instancia está este proyecto? El proyecto ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. En este momento está en la Comisión de Legislación Penal, lo tiene Laura Rodríguez Machado, y está ahí estancado. Porque hay diputados que dicen, bueno, sí, pero quien estaba conduciendo no tenía la intención de matar. Y nosotros decimos, no estamos hablando de un accidente, de alguien que va conduciendo y de pronto se le cruza un chiquito adelante y hace todo lo posible, no lo puede evitar y quizás hasta le puede llegar a causar la muerte. Pero el conductor no va ebrio, no va a exceso de velocidad, no va usando el celular. Estamos hablando de casos donde hay agravantes y hablamos de 2 o más agravantes, ¿no? No es solo el, ay, no me di cuenta y me pasé el semáforo en rojo. Estamos hablando de la acumulación de agravantes. Así que estamos insistiendo para que en la Cámara de Diputados se debata y realmente se vote de una vez. A fin de año pierde estado parlamentario, así que realmente lo tienen que tratar. Es increíble que algo tan importante, ¿no?, como una reglamentación en lo que es nuestra seguridad vial, que nos afecta a absolutamente todos, manejemos o no manejemos, cueste tanto que traten un proyecto y que efectivamente se haga una ley que nos favorezca a todos, porque es algo que cada segundo está sucediendo alguna tragedia en cuanto al tránsito, o todo el tiempo estás viendo maniobras imprudentes, excesos de velocidad. Los hechos viales son la primera causa de muerte en jóvenes en la Argentina desde los 5 años a los 27 años de edad, y todos son hechos evitables. No es como la delincuencia, que uno dice, bueno, será por pobreza, será por la droga, será por enfermedad. Acá es cuestión de, no me paso un semáforo en rojo, tengo ganas de tomar alcohol, no voy conduciendo con el auto, voy con cualquier otro medio, que hoy en día tenemos de todo como para poder viajar. O sea, se pueden salvar tantas vidas, y es esta soberbia, esto no me importa, que realmente destruye a tantas familias. ¿Por qué sentís que pasa esto? Porque al mismo tiempo somos una sociedad bastante solidaria y bastante en conexión unos con otros, pero sin embargo lo que tiene que ver con la seguridad vial y la forma que manejamos se ve todo lo contrario. Es como no hay respeto por el otro, no hay una mirada hacia el costado, parece que el que hace las cosas bien es el que no sabe manejar y el que hace todo mal es el piola, que es el que la tiene clara en el manejo. Mira, ya hace 24 años que mataron a mi hijo y yo siempre me hago esa pregunta, y observando tanto es que llegué a la conclusión, primero, de la soberbia, de decir, yo sé, tomé alcohol pero voy por esa callecita oscura que por ahí no va a pasar nada. Siempre tenemos como la excusa. Y por otro lado, cuando me pregunto por qué los diputados no quieren votar esta ley, es porque nos puede llegar a pasar a todos, ¿no? Me puede pasar que otro hijo mío salga conduciendo con exceso de alcohol, exceso de velocidad y atropelle a alguien. Pero justamente por eso quiero esta ley. Yo les digo a mis hijos, yo los prefiero presos y no muertos. Yo prefiero que ustedes sepan que si ustedes infringen una ley, también les puede caer sobre ustedes las consecuencias, que ustedes lo tengan presente justamente para que no lo hagan, no para cubrirlos, ¿no? Para que no lo hagan, primero pensando en mis hijos y segundo pensando en el resto de la sociedad. Entonces tenemos que tener estas leyes claras, y después tenemos que tener rutas en buen estado, tenemos que tener controles, y en la Argentina falta todo, ¿no? Sí, y tiene que haber como responsabilidad, porque uno ve un montón de cámaras de tránsito en distintas rutas, en distintas avenidas, en distintas calles, y de repente ves autos pasando a velocidades que decís, ¿en ninguna cámara están viendo esto? Claro, y también es educación, porque tampoco podemos tener un policía en cada esquina. Tal cual. Entonces yo veo que los jóvenes no tiran un plástico en la basura, sino que reciclan y todo por la vida, pero después toman un montón de alcohol, y también les puede pasar algo como peatones, ¿no? Entonces
si se cuidan la vida, si se cuidan con la comida, si cuidan la ecología, que me parece perfecto y todo lo tenemos que hacer, también nos tenemos que cuidar detrás de un volante, como peatones, dónde vamos a tomar el colectivo, cómo vamos a tomar el tren. Sí, o cómo sea, cruzamos somos la calle. todos... Cómo cruzamos la calle, si lo usamos usando audífonos y no escuchamos bien. Hoy en día los autos eléctricos prácticamente no hacen ruido. Entonces tenemos que mirar bien, tenemos que estar atentos, mirar para los dos lados. Estamos viviendo en comunidad y tenemos que respetarnos unos a otros, ¿no? Qué importante esto, porque eso es un aprendizaje y algo que tenemos que cumplir todos, más allá de cualquier ley, y qué importante sería que traten definitivamente esta ley que ustedes están impulsando con tanto trabajo, pero sobre todo con tanto dolor detrás. Es importante porque la vida es lo más hermoso que tenemos, entonces la tenemos que cuidar. El solo hecho de sufrir un hecho vial y que te lastimes un brazo, una mano, y no la puedas seguir usando de la misma manera que la estás usando hasta el día de hoy. O cuando yo veo gente conduciendo con sus hijos en el asiento de adelante o sacando la cabeza por los techos que se abren hoy en día en los en los autos, que se abren los techos y los chicos sacando la cabeza, llega a tener que frenar de golpe. Y ese nene vuela. Yo sé que ese padre no quiere lastimar a su hijo, pero es un instante de una decisión mal tomada donde tenemos el caso del nene de Pinamar, que su papá se subió, Bastián. Bastián todavía está luchando por su vida, Bastián. Todavía no camina, no habla, y yo sé que el padre de Bastián no quiso lastimar a su hijo, pero bueno, por eso necesitamos hablar y decir, mirá, no podés llevar a alguien así. Todos se tienen que poner el cinturón, tiene que tener una cierta altura, tienen que tener cuidado cuando van en todo momento, no es solo voy a hacer 5 cuadras, es en todo momento que nos tenemos que cuidar. Vivian, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu lucha y por esta conversación con nosotros. Muchas gracias. Mira, ahora justo a fines de agosto se corre en Pinamar, se llama el Enduro, con motos, y bueno, hablé con el intendente, le pedí seguridad y también pido que en esos momentos se hagan campañas de seguridad vial. Va muchísima gente, quienes van realmente se cuiden, sepan dónde tienen que pararse como público, son quienes les gusta la velocidad, me parece perfecto, pero bueno, con todas las normas de seguridad que hay que tener, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Vivian, te mando un beso enorme. Adiós. Chau, chau. Adiós, chao. Now. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. No somos nadie. Información que suma claridad. Now. 97.9. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. 1:05 de la tarde, 17 la temperatura, marca el reloj en este momento, pero necesito que nos actualice el tiempo quien más sabe, nuestro querido S. Marcusi. S, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, L? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, le voy a actualizar. La máxima hoy no vamos a pasar los 13 grados, esa es lo que ya venimos repitiendo, el cielo va a estar cubierto, eso también lo venimos viviendo, y las lluvias están cerca, bastante cerca, están más o menos a la altura de Lobos, Chivilcoy, andan por ahí, se están moviendo muy lentamente. En algún momento nos va a tocar en la ciudad de Buenos Aires algunas lluvias aisladas, no revisten carácter de alerta, pero sí, bueno, van a estar presentes y hay que tener por ahí la precaución. Si manejas, ahora la van a tener a Romy para que dé algún tip más si te agarra la lluvia. Mañana sube la temperatura un poquitito, 13 a 14 de máxima vamos a tener.
vamos a continuar con tiempo inestable, con esta chance de alguna lluvia aislada y cielo cubierto. Sábado, ya que estamos fin de semana largo, sábado sube la temperatura a 16 la máxima, seguimos con tiempo inestable, pero el domingo, ahí sí tenemos una buena condición porque en la tarde vamos a ver el sol, ¿eh? Te voy corriendo la zanahoria. Es que no, a mí me encanta cómo lo vas diciendo, porque te vas a apurar y decir, bueno, sigue el tiempo inestable, pero dejás como la pauta de que más adelante la cosa mejora. Es optimista, a pesar de todo es optimista. Tipo serie, ¿viste? Tipo serie que te dejan ahí, bueno. Exacto, lo mismo. Sí. Pero bueno, el lunes vamos a estar atentos, igual vamos a estar al aire para informarlos, porque se van a acercar algunas tormentitas desde el norte, desde Santa Fe, Entre Ríos, así que es muy probable que el sur del litoral tenga algún tipo de alerta por tormentas durante el fin de semana largo. Vamos a ver cuántos se acercan a la ciudad, van a estar cerca, no podemos asegurar que van a llegar, pero van a estar ahí, así que las vamos a estar vigilando. Gracias, Ese. Hablamos mañana. Hasta mañana. Beso enorme. Y ahora queremos saber cómo está el tránsito. Romy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ele. Bueno, siguen los choques. En estos momentos hay uno en Avenida Rivadavia y San Pedrito. Ahí unos peatones fueron atropellados por el conductor de un auto. El tránsito está cortado en forma parcial. Trabaja el SAME y la policía. Entre los peatones hay un ciclista. Bueno, hay un gran operativo en la zona y esto está generando retrasos en una avenida Rivadavia muy importante a la altura de San Pedrito. Después hay otro incidente de tránsito sobre la traza de Avenida General Paz. Este es a la altura de Beiró, en sentido al Río de la Plata. Ahí se produjo una frenada brusca de un colectivo de la línea 85. El tránsito está cortado parcialmente y el SAME está asistiendo a algunos de los pasajeros que han sufrido lesiones con la frenada. En cuanto a los accesos a Capital Federal, ha ido mejorando ya el tránsito y fluye. Tenés una Panamericana sin ningún tipo de demoras, con un tránsito que avanza sin inconvenientes. Entonces van a transitar sin problemas. Y después un acceso que también tiene buena marcha, lo mismo la autopista Richeri y la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Dónde quedan algunos retrasos para tener en cuenta? Bueno, lo estamos viendo en toda la zona de Avenida General Paz, que esto es habitual, no solo en la zona del choque que les contaba, sino también a la altura de Liniers, en sentido ya hacia el Riachuelo, hacia Puente La Noria. Y algunas demoras, pocas, sobre la autopista Perito Moreno, a la altura de Villa Lugano, todo en sentido al centro porteño. Si llueve, Ele, ¿qué tenemos que hacer con el vehículo? Bueno, lo primero es manejar sin miedo, confiados, tener seguridad. Esto es importante. Que uno sabe. Es muy importante en todos los órdenes de la vida, Ele. 100%. Aplicado a la conducción, bueno, estar bien plantados, seguros, transitar con precaución, esto es estar bien atentos, mirar a todos lados, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, siempre lo decimos a eso, no mantener la distancia habitual, sino ampliarla para tener ese margen de maniobra, bajar la velocidad. Si estamos a 90 kilómetros por hora, tenemos que bajarlo entre un 20 y un 30%, o sea, ir a unos 70, 60. Bueno, ya saben que en avenidas más de 60 kilómetros por hora no se puede, en calles más de 40 no se puede, a eso bajarlo, ¿no? ¿Sabes que con esto de la distancia vehicular, cuando saqué el registro la primera vez me dieron un tip que es como súper práctico, que es cuando vos estás en ruta o en alguna avenida, tenés que buscar un punto fijo. Entonces, cuando ves que el auto adelante pasa ese punto fijo, tenés que contar hasta 2, 1, 2, y ahí es cuando vos deberías pasar por ese punto fijo. Y ahí estás garantizándote que estás respetando la distancia que necesitas para con el vehículo de adelante. Exacto, es excelente el ejemplo que estás dando, así se hace, eso es pragmatismo. Eso es en condiciones normales, sí, claro. Cuando llueve, lo ideal es contar hasta 5. Tal cual. Y empezar por 0, 1, 2, 3, 4, 5, lento, no rápido, ¿no? Bueno, esa es una forma de ser precavidos. No realizar frenadas bruscas, porque el auto va a resbalarse, a patinar. Utilizar el limpiaparabrisas para tener una buena visibilidad y llevar siempre, que es obligatorio, las luces bajas encendidas y nunca olvidarse que todos los ocupantes del vehículo tienen que tener colocado el cinturón de seguridad. Así que esta es la principal info a tener en cuenta en este jueves que avanzo. Gracias, Romy. Hablamos mañana.
Chao, chao. No somos nadie. De lunes a viernes, de 10 a 14 por Now. Hablamos muchas veces de la morosidad, de la mora en la familia, que parece no retroceder y que ya está alcanzando niveles que son demasiado altos y que no logran salir de ese bucle. Es verdad. Tenemos un dato oficial que es del 12,8%, que es el dato más alto, quintuplicado en relación al año anterior de la mora en las familias, la mora en general, pero se está dando un fenómeno que es completamente nuevo, que es la mora en la fintech, en las billeteras virtuales, que no es lo mismo que las mora en los bancos, porque en los bancos hoy están dando, por ejemplo, alguno que otro da algún tipo de herramienta de refinanciación. Bueno, en la fintech no está pasando eso y tienen diferentes características y está la verdad agravándose, pese a que el gobierno se entusiasma con un número que surgió hace un tiempo ya del 12,7, como que se va a estancar en ese nivel, pero sigue siendo muy alta. Sigue siendo muy alto. Estamos comunicados con Martín Masis, economista, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, para hablar justamente de este tema. ¿Cómo estás, Martín? Acá todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Qué lectura haces vos de esta morosidad que, como decía recién Euge, parece que entra como en una especie de meseta, pero que el número de morosidad de las familias sigue siendo muy alto? Sí, efectivamente, junto con la Universidad Austral y la consultora EcoGo, venimos trabajando hace un tiempo con el procesamiento de la base de datos de la central de deudores del Banco Central, que es información oficial, y fuimos siguiendo el endeudamiento en general, y el informe que está disponible para que lo puedan descargar de la página de la universidad contiene básicamente dos cosas. En primer lugar, una caracterización a nivel provincial de tanto endeudamiento como cantidad de deudores por cada 1.000 habitantes, y también esta cuestión que mencionaban recién, ¿no?, que es la diferencia entre el crédito tradicional y aquel que uno puede tomar a partir de proveedores no financieros de crédito. Allí la mora es más del doble. Si bien representa un 14% de la deuda total del país, a nivel consolidado y a nivel humano, es un número que es bastante importante, ¿no? Entonces, el informe tiene como objetivo, bueno, ir viendo a nivel provincial cómo es la penetración del crédito, cómo es el endeudamiento y la evolución de los últimos meses. Esto es un informe mensual que ya les digo, es disponible para que lo puedan ver. Tiene un procesamiento estadístico a partir del equipo nuestro de docentes investigadores de la universidad y la consultora EcoGo, que es especialista en estos temas de coyuntura macro, ¿no? Martín, ¿hay algo que mira a la gente, o que no mira a la gente en realidad cuando saca un crédito, que es esto del costo financiero total, que es efectivamente la tasa que vas a terminar pagando por ese crédito, que en la fintech particularmente es mucho más alto que en los bancos, que por sí es mucho más alto que la inflación en los bancos de por sí? Pero ¿hay alguna razón por la que, es decir, cómo desglosamos ese porcentaje de costo financiero total que termina siendo incluso 800% quizás en cualquier billetera virtual a 12 meses? Totalmente, digo, una parte del informe tiene que ver con esta parte de alfabetización financiera, que muchas veces no es muy usual, no es muy común. Nosotros venimos de ciencias empresariales y entonces en nuestras aulas y en lo cotidiano estamos muy como embebidos en la discusión de cómo entender la marcha de un préstamo, digamos, las distintas estructuras de tasas. Uno cuando ve la tasa nominal anual, pero esa tasa nominal anual es un precio que después no se traduce en el costo de cada una de las cuotas y en definitiva cuánto estoy repagando en función del capital que estoy tomando, que eso depende del plazo y de la forma del préstamo, ¿no? En general son préstamos franceses, con lo cual la cuota es fija, pero la composición entre capital e interés es variable a lo largo del tiempo sobre ese saldo, y obviamente uno paga muchísimo más interés al principio. Si a eso constituye la tasa efectiva anual, si a esto se le suma la carga impositiva, que esencialmente para el humano es el IVA, el impuesto de valor agregado, hace que, bueno, una tasa que nominal anual puede estar en torno a 60%, probablemente el costo financiero total sea un poco más del doble.
Claro. Y ahí también cuando la tasa, ¿no? Porque hay una discusión entre el gobierno, los economistas, las consultoras y demás respecto a qué es lo que hizo que este nivel de mora crezca tanto. El gobierno dice, tuvimos un apretón monetario muy fuerte después de las elecciones del 2025 y las tasas crecieron y se quedaron ahí. Y el resto desde la oposición hasta economistas que miran estos números dicen, hay algo con el consumo. La gente no está llegando a fin de mes, los ingresos disponibles son cada vez menos y es que por eso se están endeudando. ¿Vos ves que haya que la tasa efectivamente sea algo que mira justamente a alguien que busca por una deuda de consumo tomar un crédito, un préstamo o endeudarse con la tarjeta de crédito a la hora de hacer esa acción? Es decir, ¿la tasa se mira mucho o efectivamente es el motor del consumo lo que te lleva a después entrar en mora porque no lo puedes pagar? El informe no... hay dos cosas que todavía no contemplamos en el informe, que te vuelvo a decir, tiene que ver con el tema regional, que no es una información tan rápido de conseguir, hay que hacer algunos artilugios estadísticos. Y por otro lado, el tema de lo bancario versus lo no bancario, y como vos bien indicabas al principio, es el crecimiento de la mora no bancaria y del crédito total no bancario. Para ponerlo en números, el crédito total del país son 97 billones de pesos, son 97 millones de millones. Es un número muy, muy grande, que eso no es un problema, ¿no? Pero, digamos, siendo puntualmente a la pregunta tuya, yo, digamos, voy a dar una opinión por ahí muy personal, que es que yo considero que más que la tasa, uno lo que quizás mira cuando se endeuda es cuánto me sale la cuota. Claro. Y en función de eso, bueno, probablemente, digamos, supongamos, dentro de esos proveedores no financieros están, por ejemplo, los electrodomésticos, las casas electrodomésticos, ¿no? Probablemente cualquier electrodoméstico mediano o grande no sea posible pagarlo inmediatamente, ¿no? En efectivo, en cash. Pero uno quizás tenga la posibilidad de pagar cuotas 1 año o 2 años en esos planes de financiación, tanto por tarjeta como personales. El problema con eso es que, bueno, esa cuota se mantiene fija y los ingresos van fluctuando a lo largo del tiempo. Pero probablemente eso genera algún tipo de dificultad de pago, toda vez que, como vos indicabas, hay otras variables macroeconómicas que hay que tener en cuenta, digo, inflación, poder adquisitivo, etcétera, ¿no? ¿Crees que a futuro, mediano plazo, esto se pueda revertir, esta situación de la mora, o va a quedar como un nuevo hábito frente a lo que está pasando en el ámbito económico, valga la redundancia? Ahí tenés dos cosas. En primer lugar, si uno observa los países, comparando con países de la región o países incluso centrales, ¿no? De Europa, Estados Unidos, el crédito no es un problema, digo, los niveles de crédito altos también, es bueno para una economía. Lo que no es muy bueno desde el punto de vista teórico es que se interrumpa el ciclo de crédito, ¿no? O sea, el repago del crédito es fundamental, porque si no se interrumpe, se empieza a contraer la oferta, la demanda probablemente esté descalzada respecto de esa oferta, y entonces ahí se genera una cierta dificultad. Claro. Nosotros, con algunos indicadores previos, igualmente este informe va a estar disponible todos los meses, digo, a fin de mes, cuando tengamos información de julio, tendremos procesada la información y ahí uno puede hacer una comparación intermensual. Creemos que, digamos, se está morigerando. De la misma manera que creció en los últimos 20 meses, paulatinamente, probablemente empiece a bajar paulatinamente. Ahora, la causa-efecto de eso, bueno, hay que hacer algún estudio un poco más detallado, no está en este informe particularmente. Bueno, nosotros desde las aulas estamos trabajando con algunos conceptos para poder entender esta macromonetaria, ¿no? Tal cual. Importante también lo que marcabas en algún momento de la charla, ¿no? La educación financiera, desde temprana edad, desde lo más temprano que se pueda, para evitar este tipo de cosas de, por desconocimiento y ante la urgencia, se toman decisiones que después son desfavorables. Solamente a futuro, ¿no? O sea, digo, uno toma decisiones hoy, pero eso después Sí, claro. implica sostenerla en el tiempo, exactamente. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y esta charla con nosotros. Al contrario, a disposición, les mando un gran abrazo. Gracias, un beso. Martín Masi, economista, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.
Now. De a poquito nos vamos acercando a la 1:30 de la tarde hasta las 14. Te hacemos compañía. Estás en Now 97.9. Acordate que nos ves en todo el mundo en 979now.com. También en nuestros canales oficiales, tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos ves por los canales 21.1 de TDA y en el canal 85 de Flow. Puedes descargarte nuestra aplicación. Está disponible tanto para Android como para iOS. Ahí nos ves, nos escuchás y te hacemos compañía, estés donde estés. Seguinos en todas nuestras redes sociales, son todas iguales, @979now. En Pinamar nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979. 11 80 600 979. Tenemos nueva ronda informativa en este equipo. Estoy mirando la pantalla de TN sin parar, porque acaba de terminar la reunión del gobierno entre la Libertad Avanza y el PRO, que ahora vamos a ampliar un poquitito, y está el mago sin dientes. Uno espera que salga, no sé. Una constante en cada campaña del PRO siempre tenemos. Es verdad, pero bueno, no sé si el contexto invita a, habría que escuchar qué es lo que está diciendo, pero nada, me llamó la atención eso. En un ratito vamos a ampliar un poquito. Es el vocero prácticamente Dios del mío, encuentro. Acerca de lo que sucedió en Casa Rosada. Ya del 2015 Victoria Macri ya estaba, me parece. Sí, estaba en el búnker. En el búnker, es verdad, es verdad. Abrimos la ronda contigo, Barbie. Bueno, Cristian Castro terminó el bachillerato, señores. A los 51 años. Muy bien, ayer muy bien.
Ayer miércoles recibió su diploma con Qué su lindo. toga violeta, no azul, porque uno espera que todo lo que sea Qué grande. Cristian Castro sea de color azul. No, en este caso... En México. Ahora cantaba Alcides en vez de Violeta, cantaba en vez de Cristian Claro, Castro. exacto. Él lo dejó el secundario, el bachillerato para nosotros es el secundario, porque Sí. claro, se dedicó a su carrera de cantante y viajó por el mundo. Pero dijo basta, porque su madre, Verónica Castro, que estuvo presente ayer, abro paréntesis, la gente estaba preocupada porque estaba con esas bigoteras que le dan oxígeno y un tanque de oxígeno, Verónica. Susana Jiménez, gran amiga, comentó hace unos días que luego de una caída de un elefante, no se rían porque esto sucedió en un viaje así por África que tuvo Verónica Castro, empezó a tener graves problemas en la espalda. ¿En serio? Y eso derivó a distintas operaciones, intervenciones, de todo, y ahora hay mucha preocupación por ella, aunque estaba de buen ánimo porque el nene consiguió el diploma. Finalmente. Verónica, además, estudió en la UNSAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y se recibió incluso en su momento, y eso fue la inspiración para que Cristian concluyera y dijera, ahora voy a estudiar. No dijo qué carrera universitaria va a seguir, parecía que era diseño creativo, artístico, bueno, dio un par de vueltas. ¿Cuál fue la materia que más le costó y que tuvo que rendirla 3 veces? Matemática. Y yo iba a decir matemática también. Nos cuesta a todos. Por lo menos lo que estamos acá, ¿no? Porque si no estaríamos... A mí no me costaba. A mí me gustaba Porque mucho. haces economía, exacto. A mí me gustaba mucho matemática también. Ay, Bueno, a mí no, por a mí Dios. tampoco. A mí Yo me hacía literatura. Olimpiadas Matemáticas. No, los que nos dedicamos a una bueno. cosa más artística, más con los sentimientos, es porque le No. escamos a las matemáticas. Claro, a mí me gustaba claramente. un poco tan literatura. nerd esta, era No, yo. yo hice Olimpiada Matemática, Olimpiada de Historia, Olimpiada de Informática. No esperaba otra ¿No es un cosa de montón? vos. Bueno, sí, la que más me gustó era de Historia, Ay, pero la Olimpiada cara de Matemática Eugenia. también. No esperaba menos de Mauro. Yo lo quiero porque él está, el personaje lo alimenta todo el tiempo. Lo peor es que es un personaje real, o sea, no es que esté haciendo un personaje. Es real. Pero- Así que bueno, felicitaciones entonces para Cristian Castro, que tiene su diploma y ahora va por un título universitario. Me encantó. Felicitaciones para él. Euge. Bueno, en 1 horita y media nada más vamos a tener una conferencia de prensa del Ministerio de Economía, porque el ministro de Economía, Luis Caputo, va a anunciar la flexibilización de los créditos en dólares para empresas. Esto que veníamos hablando desde la semana pasada, porque Sí. se mencionó en la otra conferencia de prensa que hizo el Banco Central, porque es algo que está estudiando el gobierno hace ya rato. Recuerdo muy rápidamente cómo es este tema. Los créditos en dólares estaban permitidos durante la convertibilidad hasta el 2001, cuando ocurre el 2001 y todo lo que la crisis que ya sabemos. Lo que se hace es separar las cuentas del Banco Central, una en dólares, otra en pesos, y se prohíben los créditos en dólares para aquellos que no los producen. Personas, familias y empresas. Hoy en día están habilitados para las empresas que sí producen dólares, es decir, las que exportan, para su cadena de proveedores, para aquellas que pueden juntar alguna garantía de otra empresa exportadora, y para los bancos pueden prestar los dólares que consiguen a través de las emisiones de bonos corporativos, que consiguen en el mercado, no los que andan circulando por el mercado oficial. ¿Cuál va a ser la flexibilización que va a hacer el gobierno ahora? La pista por alguna información que en algún momento he chequeado, puede ser que sea por el lado de aquellas empresas que hayan emitido, por ejemplo, obligaciones negociables, ellas, las energéticas, por ejemplo, que empezaron una ola de emisiones de bonos corporativos en el último tramo del año pasado, podrían ser, por ejemplo, las candidatas. Veremos con qué nos encontramos hoy. Lo cierto es que es una parte que el gobierno cree que puede dinamizar, siendo que es el crédito que está subiendo. Aquellas empresas que exportan se están pudiendo financiar en dólares. De hecho, creo que el último dato es un salto del 5%, mientras que consecutivamente los créditos en pesos, por las tasas altas que tienen hoy los bancos en sí, no se están pudiendo financiar. Es decir, si tenés una pyme y no exportás y te financiás en pesos, muy difícilmente consigas una tasa que te convenga. En cambio, en dólares sí las tasas son un poco más atractivas. Por ese lado es que busca el gobierno que circulen más los dólares, justamente. Conferencia de prensa entonces de Caputo, ahora en un ratito a las 15. A las 15 en el Ministerio de Economía. Mañana tendrás toda la información al respecto. Mañana tenemos todo, sí. Gracias, Euge. Mauro. Se tensiona el Océano Pacífico porque se dieron con muy poca distancia temporal entre uno y otro
Hechos que ponen, no sé si llamarlo en alerta, pero sí el punto de atención una vez más en el Océano Pacífico. En primer lugar, ejercicios navales entre Indonesia y China cerca de Taiwán, ¿no? Hay que recordar que China suele hacer ejercicios navales y Taiwán, por supuesto, respondió con un ejercicio de defensa en caso de una invasión china, ¿no? Que eso es algo que se está esperando hace mucho y como China tiene paciencia y puede esperar 50, 100 años, no importa cuándo, los tiempos no son los de Occidente, en algún momento, para mí en algún momento va a pasar que China va a avanzar sobre Taiwán, no sabemos cuándo, pero en algún momento va a pasar y justamente el mundo está en alerta por eso, porque no se puede sumar otro conflicto más a todos los que ya hay, ¿no? Es como sería demasiado. Y por otro lado, también algo que es, si se quiere, más particular, pero que también importa, Vladimir Putin, ¿no? Que estuvo teniendo muchísimo protagonismo respecto de la flota fantasma rusa, el conflicto con Ucrania y demás, acaba de visitar las Islas Kuriles. ¿Y qué son las Islas Kuriles? Son unas islas que se quedó la Unión Soviética en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero que Japón reclama como propias. No sé si le suena esto, ¿no? Islas que tiene ocupadas por otro país, reclamado como propias. Bueno, Japón también tiene estas islas que hoy en día son parte de Rusia y que Japón dice que violan su soberanía y Japón, recordemos, que es aliada de Taiwán y de Estados Unidos y que China está con Rusia. Entonces, bueno, quizás no fue tanta casualidad que justo China y Rusia hayan puesto en el Pacífico y hay que recordar otra cosa. Si bien hoy en día el mundo está centrado y las noticias, sobre todo en el conflicto del Estrecho de Hormuz, la guerra entre Estados Unidos e Irán, el mundo y la geopolítica se estuvo moviendo al Indo-Pacífico al menos en los últimos 10 años. O sea, el eje va al Indo-Pacífico y de hecho ya está mucho más cerca del Indo-Pacífico Irán que América, por ejemplo, ¿no? Así que un movimiento más en algo que seguramente hay mucho que hablar en los próximos años y décadas. Gracias, Mauro. Tenemos que hablar de la reunión que terminó hace unos minutos nada más entre La Libertad Avanza y el PRO. Diego Santilli y Eduardo Lule Menem recibieron en la Casa Rosada a Cristian Ritondo y Fernando de Andrés. Esto fue después de la comunicación telefónica de aproximadamente media hora que ayer habían tenido en este primer acercamiento entre ambos partidos, Karina Milei y Mauricio Macri. Quien habló al salir de la Casa Rosada fue Fernando de Andrés, por parte del PRO, que dijo que falta mucho para tener un acuerdo electoral todavía, que es un primer paso para construir la confianza. De hecho, este acercamiento fue justamente en ese sentido y aseguró que se van a empezar a reunir cada 15 días en este plan por blindar el cambio. Así fue como lo definieron ayer cuando terminó esta comunicación telefónica entre Karina Milei y Mauricio Macri. Ninguno de los dos obviamente estuvo en esta reunión. Lo hicieron Diego Santilli, Lule Menem por parte del oficialismo, Cristian Ritondo y Fernando de Andrés por parte del PRO. Now. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet, una propuesta exclusiva con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, pensada especialmente para regalar y compartir. Recibí atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Hacé tu pedido por Instagram en @baquianoalmacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. No somos nadie. Información que suma claridad. Now 97.9. Bueno, se viene el Día del Niño este domingo, así que me imagino que hay muchas que están buscando el regalo. ¿Hasta qué edad es niño para regalos? Yo sigo pidiendo regalo. No. Yo también. Ahí estamos, hay Yo que también. aclarar. El tema es que me pasó, o sea, si bien muchos años tuve regalo de cumpleaños y Día del Niño, Qué sinvergüenza. yo nací un Día del Niño.
Porque, claro, yo nací un domingo. Ese año era Día del Niño, el día de tu Entonces, muchas cumpleaños. veces vino regalo conjunto. No, no vale eso. Bueno. ¿Y te las Otro estás día lo cobrando charlamos. ahora? No, para nada. De hecho, hace mucho que no pido ni regalo de cumpleaños, ni de Día del Niño para mi familia, ni nada. Pero me gusta que me regalen igual. No se lo pido. Pero espera, no se en capa, el no fondo se lo es un pido. niño, ¿viste? No se lo pido. Es una actitud adulta, enmascarada en un corazón de niño que Claro. está esperando ese regalo. Yo creo que hasta los 15, por lo menos, Ahí tiene va, que haber regalo. vamos todavía. ¿O no? 15. Es muy joven a los 15, no. Para mí más. Hasta que tenga 5 40. sobrinos. Si ya no viven en la casa, ya no son niños. Claramente. Bueno, Igual es verdad. ahora hay gente que vive hasta los 30 y pico. Claro, por eso. Se está complicando el salir. Estamos en comunicación con Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, a propósito del Día del Niño, pero en particular queremos charlar sobre los riesgos que hay en torno a un juguete en particular, el Squeezy Dumpling. ¿Cómo estás? Acá toda la mesa de No Somos Nadie, te saludamos. Julián. Hola Leonora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Bien, por muy el contacto. Los escuchaba en la previa y, ¿sabés? Un dato de color. En Europa, la industria del juguete se está salvando por el segmento Kidult. ¿En Son los serio? adultos que todavía compran. Eso es un los robo, no juguetes. vale. No, pará, están salvando la economía. Me encantó ¿viste? Yo soy un kidult, me encantó. Los menús Ahí va. para niños es hasta los 12 años, ¿o no? En algunos restaurantes. Con lo cual hay Yo que me pedía Claro. menú de adulto de chico, porque venía un platito chiquitito con la papa frita y la patita. No, No, un te plato sirve. real. Claro. Dame comida en serio. hay que acotar Claro. eso. ¿Cómo está la industria del juguete? Vamos a hablar primero en general, en el marco de todo lo que está sucediendo en las distintas industrias que tenemos en el país, en este contexto del Día del Niño. Bueno, sí, está atravesando un momento complejo por cuestiones también de coyuntura económica, poder adquisitivo del consumidor comprometido con bienes de primera necesidad, tarifas, un consumidor que por ahí tiene mayor poder de compra, que, bueno, con la apertura y la posibilidad del puerta a puerta, se dirigió a compras Temu, Amazon, ¿no? Que está, digamos, afectando mucho, digamos, al canal inclusive comercial e importador. Porque, bueno, ahí hay una cuestión desigual, si querés, que los importadores tienen que pagar todos los tributos por sus importaciones para comercializar y por otro lado, digamos, estos envíos puerta a puerta, vos podés traerte hasta 5 envíos de $3.000 pagando solamente IVA sin tributos hasta $400. Bueno, ahí vemos que está ingresando muchas cuestiones, pero más allá de la cuestión desleal o inequitativa, digamos, está el tema de la seguridad, porque estos envíos puerta a puerta no tienen ningún control, ¿no? Y nosotros desde la Cámara, y en colación con el Squishy Dumpling de la nota, recibimos unos envíos de Temu y el 85% de los productos tienen incumplimientos u observaciones de la seguridad, algunos muy graves como presencia de ftalatos en un bracito de una muñeca, por ejemplo. O sea, el Los ftalatos son- 85% de los juguetes que ingresan a través de compras de Temu tienen probabilidad de riesgo para los chicos. Sí, que van desde cuestiones de señales de advertencia que hay que tener en cuenta, hasta pilas que se desprenden porque no tienen los tornillitos, los compartimientos, Claro. Unas casitas de tela que tienen que tener un retardante por si se prende fuego, se prendieron fuego rápidamente, bueno, piezas pequeñas y este tema de los ftalatos, que son disruptores endocrinológicos que generan pubertad acelerada, problemas del sistema reproductivo y son sustancias cancerígenas. Terrible. Como el benceno que se encontró en el Squishy Dumpling, que también está, digamos, siendo comercializado y recibimos un montón de consultas de madres que lo compraron vía Temu o lo compraron también en el mercado, también está por todos lados. Y bueno, lamentablemente se tuvo que hacer un retiro del mercado por contener altos niveles de benceno, ¿no? Julián, además de que el tipo de cambio estuvo barato, está barato y se mantiene relativamente estable, que eso es obviamente una percepción para ir a comprar al exterior, hacer este tipo de importaciones, hubo flexibilizaciones de parte del gobierno para alentar estas importaciones puerta a puerta. Pero aparte de en sí lo que es lo importador, es decir, que sea más fácil o tengas un límite más laxo para poder importar por año, ¿hubo algún tipo de desregulación en lo que tiene que ver con estos parámetros de seguridad de los que estás hablando?
Sí, totalmente. Ya venimos de un año de desregulación con relación a todos los trámites que hay que hacer sobre la certificación de los juguetes. Claro. Hasta el año pasado había que presentar los certificados, que deberían ser los ensayos en el país en base a una muestra, y presentar el certificado en aduana para poder liberar la mercadería. En pos de la facilitación del comercio y a partir de las acciones de desregulación, hoy se puede liberar la mercadería con una declaración jurada y te fiscalizan en el mercado una vez distribuido los juguetes. Eso ¿Qué es pasa gravísimo. acá? Digamos, plantea un gran desafío porque Argentina ocupa el puesto número 8 en el ranking de países de mayor superficie. Y los recursos para la fiscalización, tanto nacionales, provinciales, municipales, son relativamente, digamos, escasos, ¿no? Y plantean un gran desafío. El caso del Squishy Dumpling, a pesar de que se hizo el retiro rápido, bueno, ya estaba todo distribuido, muchísimos juguetes esperando el domingo también para ser entregados, que la verdad que recibimos un montón de mensajes de las madres que decían, no, yo lo tiré, fui a comprar otra cosa. Claro. Bueno, en ese sentido también, más viniendo del mercado chino y demás, que hay muchos productos que son de marca genérica, que una marca por supuesto no garantiza que tenga cierta calidad, pero le da a otra entidad o uno espera otra cosa. Y con esto de genérico y que uno puede tener muchas, digamos, el mismo producto fabricado diferente, en diferentes lugares, distintos proveedores y que llega todo junto y no tiene fiscalización es un peligro. Y porque no existe una ANMAT, como en el caso de los productos médicos, con ese tipo de cosas que tienen en muchos casos peligro para los chicos sobre todo. Sí, acá, digamos, hay una firma que se llama Nido a nivel internacional, pero lo que está circulando acá son todas copias sin ningún tipo de marcado de conformidad, de requisitos de etiquetado que deben cumplir. Y bueno, la verdad que son muy nocivos, ¿no? para la salud de los chicos. Nosotros esto lo seguimos con la Sociedad Argentina de Pediatría, que tenemos un convenio de cooperación. Y bueno, lanzamos un observatorio del juguete desde la Cámara para identificar, como en el caso del Squishy Dumpling, cuando se retira un producto de un mercado internacional, verificamos si está a la venta en el mercado local o si está ofrecido como compra internacional, que también es otra cuestión. Se saca del mercado, pero se ofrece acá. Y la gente no sabe realmente si ese producto es seguro. Así que bueno, lanzamos que es el Observatorio del Juguete. Se puede consultar en observatorio.caij.org.ar y hacer denuncias por incumplimientos a la normativa y lesiones con juguetes. En el Observatorio del Juguete entonces haces una denuncia cuando ves algo que es irregular. Pero ¿a qué le tenés que prestar vos atención cuando vas a comprar un juguete? ¿Tiene que haber como algún sello, una marca dentro del paquete que te demuestre que cumple con toda esta reglamentación? Sí, bueno, el clásico sello de la S hasta hoy es vigente justamente. Obviamente quedaron productos en stock que van a tener la S de seguridad, que es una S envuelta en 2 círculos, pero ahora también está el marcado de conformidad, que es lo que hay que verificar que tengan todos los productos actualmente, que es un código QR seguidos de las siglas AR y 2 tildes, en el cual el consumidor puede acceder mediante el escaneo a la declaración jurada de la empresa y el certificado de seguridad o informe de ensayo. Y además en el packaging tienen que tener los datos del importador o del fabricante, mensajes de advertencia en castellano, que bueno, ahí te dan la pauta que el producto atravesó un proceso de certificación y podría llegar a ser seguro. Además, Julián, qué importante que cuando no son los padres quienes regalan, ¿no? Padrinos, amigos, tíos, que se fijen las edades. Porque los juguetes tienen de 0 a 3 años que sí o que no. Porque muchas veces con piezas pequeñitas para un bebé, porque desconocen, no saben que es un peligro, después uno tiene que andar escondiendo por toda la casa esos juguetes porque es un riesgo para los chicos. Sí, totalmente. Siempre prestar atención a los mensajes de advertencia y también a las recomendaciones pedagógicas, porque los juguetes también están diseñados para cada etapa, para franja etaria, ¿no? Y bueno, un juguete puede ser para una edad más avanzada, que siempre lo sobreestimamos a nuestros hijos, pero se pueden llegar a frustrar. Y si no, también se pueden aburrir si es para una edad más temprana. Claro. Así que siempre recomendamos ir a comercios habilitados, comprar juguetes certificados y van a tener las sugerencias del juguetero amigo para hacer un regalo de acuerdo a los intereses de juego y a la edad del chico o la nena. Estamos hablando con Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Julián, ¿expectativas para el Día del Niño? No sé, ¿hay algún juguete que sea el juguete que está
de moda que más todos van a buscado, ¿no? buscar, claro. Bueno, los juegos de mesa están habiendo muchas alternativas y bueno, no solamente lo usan los chicos, sino también los jóvenes en las juntadas. Después todo lo que son juguetes didácticos, sensoriales. Bueno, los squishies son bastante demandados, son los juguetes virales de moda, hay que tener en cuenta eso. Y después, bueno, masas de modelar, ¿no? Todo lo que es para primera infancia y desconectar de la pantalla, ¿no? Que es algo que siempre venimos impulsando junto con los especialistas y pediatras. Y bueno, Toy Story 5 nos dio un empujoncito Sí, también. pensaba el tal cine, cual. ¿no? Sí, Me imagino hay también una mayor conciencia Spider-Man. sobre... Sí, tal cual, las licencias funcionan muy bien. Y bueno, tomar conciencia de la importancia del juguete que viene a contribuir en el desarrollo de los chicos y poner en agenda el juego, ¿no? Sabemos Sí. que las familias siempre están comprometidas con muchos trabajos y muchas obligaciones, pero los chicos necesitan jugar y pasar tiempo con los grandes, así que bueno, invitamos en estas fechas a tomar conciencia sobre esto. ¿Sabes que me estaba acordando, Barbie? Eso que me habías pasado con las figuritas, el intercambio de figuritas Sí. y todo lo que generaban los chicos, esa Claro. interacción, esa Totalmente. primera negociación con las figuritas. Del Mundial, ¿te acordás? Claro, pasa lo mismo con los juguetes. Sí, totalmente. Bueno, empezaban a negociar con las figuritas. A mí me pasó mi hijo de 10 años que cambió a Messi no sé por cuántas. Bueno, no importa, son aprendizajes. Claro, ese es el aprendizaje. Son aprendizajes. Y con los juegos de mesa pueden, acatar reglas, a saber Exacto. ganar, a saber perder. Con los juegos de rol también, empatizar con los bebotes. La verdad que pequeños futuros ingenieros con los bloques que van construyendo, digamos, hay un montón de posibilidades para ir aprendiendo y disfrutando un lindo momento con nuestros peques. Julián, muchísimas gracias por tu tiempo y esta charla con nosotros. No, un placer, gracias por el espacio. Un beso grande. Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Now.
tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. ...51 en todo el país, 18 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Atentos a todos los que tienen que usar el tren Mitre este fin de semana largo, porque entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto inclusive, ninguno de los principales ramales eléctricos de la línea llegará a la terminal de Retiro. Esto es debido a una nueva etapa de trabajo sobre la infraestructura ferroviaria. La modificación considera con el feriado nacional, según informó Trenes Argentinos, la extensión de la afectación durante 3 días permitirá ejecutar de manera simultánea intervenciones que necesitan más tiempo del disponible en los habituales cortes que se hacen por la noche. Así que están todos avisados, el tren Mitre no va a llegar hasta la terminal de Retiro ni el sábado 15 ni el domingo 16, tampoco el lunes 17 durante este fin de semana largo. ¿Saben que estaba revisando hace un ratito diarios del interior? Sí. Y hay una noticia que como que no le entiendo muy bien de cuál fue el sentido. En Villa María, en Córdoba, va a haber DNI obligatorio para perros y gatos. ¿Para qué? Y si no le haces el DNI a tu perro o a tu gato, te pueden multar con hasta 844.000 pesos. Era para recaudar, ¿no? Eso te iba a decir, esto es recaudación pura. No lo sé. No Mirá, lo disfrazaron. El trámite es gratuito y se especifica el nombre, la raza, la fecha de nacimiento y la persona responsable del animal. Pero a veces adoptaste un perrito que ya está en la calle y no sabes ni cuándo nació. Bueno, un estimativo le tendrías que decir. Como, creo que más o menos tiene... La justificación por seguridad, me imagino, ¿no? Bueno, pero espera, la finalidad es garantizar el bienestar animal, evitar el maltrato y el abandono, promover la tenencia responsable y mejorar la seguridad en la vía pública. Mi pregunta es, el DNI no lo va a tener el animal. Claro que no. Entonces, si hay un animal perdido, no va a tener el DNI para que sepas quién es. Claro, parece un chip, ¿no? Pero bueno. Claro, el chip es distinto, un registro, pero el DNI y todo esto... Es para recaudar. Que no entiendo. Claro, además al día siguiente ya están todos los controladores de DNI de mascotas diciendo, perdón, de animal de compañía. De animal de compañía, sí. Que salen a pedir el DNI del animal de compañía y si no, una multa. ¿Cuánto era la multa? Cerca de 840.000 pesos. 840.000 pesos, perfecto. Villa María implementó el registro obligatorio de perros y gatos de compañía mediante la creación de un DNI municipal donde constará, el nombre, la raza, la fecha de nacimiento y la persona responsable, además de su control veterinario y castración. El trámite es gratuito y se realizará en puntos disponibles del municipio local. La normativa, aprobada por el Consejo, tiene como objetivo promover la tenencia responsable, localizar, por ejemplo, localizar al tutor en caso de abandono, pérdida o maltrato del animal. Pero si se pierde... El perro no va a andar con el DNI en la mano. ¿Qué pasa? Claro, me intriga porque evidentemente... No está mal eso igual, pero el DNI, ¿dónde lo va a tener el perro? Pero tiene que ser responsable igual, no va a cambiar responsabilidad por tener o no un DNI. No, me gustaría saber... ¿Cómo es el DNI? Nosotros nos estamos imaginando la nuestro, tarjetita, claro, la nuestra. Que va a tener una es una fotito de la carita como... del perro, así como sale, de frente, de costado, cómo sale el perro. O el gato, ¿no? Para que te mire para la cámara. Espera, pero ¿será como una chapita? Y puede ser, no sé. Eso sería más lógico, digamos. Pero no es lo mismo que vos le pongas la chapita con tu número de teléfono que... No sé. Nombre y número de teléfono preguntas, nada más, sí, es válido, es válido. Mira, en Miraflores, en Perú, la municipalidad ya entrega DNIs oficiales para perros y gatos que incluye datos del tutor y un código de acceso rápido para control veterinario. Eso es distinto. Pero sigue siendo un registro, una tarjetita como la que nosotros usamos como DNI. Por lo menos la que usan en Perú. No sé si en Córdoba lo harán distinto, pero me llamó la atención porque ahora las mascotas van a tener DNI, por lo menos en Villa María, en Córdoba. Exactamente. Che, ayer que hablábamos tanto de la carta de Messi, qué impresionante ayer verlo entrar a la cancha, ¿no? Volver a jugar, sí, ¿no? Es que lo que le gusta, o sea, su terapia es jugar al fútbol. Además de la terapia que no sé si hace, es jugar al fútbol. Juega a la pelota, ¿no? Como dice siempre Juan Pablo, juega a la pelota. Jugar a la pelota. Que él mismo, Messi, cuando en cada declaración dice que a él lo que le gusta es jugar a la pelota. Volviendo, ¿no? El tema del fútbol, llevándolo al lugar como más lúdico, más llano, que es lo que a él le gusta.
gusta. Pero me impresionó y la ovación que recibió, porque arrancó el partido él en el banco de suplentes y cuando le hicieron ingresar, la ovación y la locura de la gente. Sin duda. ¿Y cómo se llama el abrazo. jugador de Johan León, no? Espitia Romaña, que es colombiano, no quedó en la lista para el Mundial de Colombia, ex defensor de San Lorenzo, que ahora se fue a León de México. Además, uno de los, para mí, de los mejores defensores en su momento del fútbol argentino, seguramente lo son en el fútbol mexicano también, que lo abrazó, ¿no? Antes cuando se fue la pelota al córner y le sacó una sonrisa a Messi. ¿En serio? Sí, sí, claro, lo soltó y se... Normalmente le hubiera quitado la pelota y chau, y quedaba ahí. Claro, jugada, fue un abrazo ¿no? de cariño, más allá de que lo estaba marcando. Sí, Romaña es un tipo enorme, Messi más bien pequeño, y le sacó una sonrisa a Messi, se lo vio en la cámara divertido, ¿no? Divirtiéndose. Se viralizó y todos los textos es el abrazo de Romaña, es el abrazo de todos, todo que... Es que sí. Claro. Creo que todos nos quedamos muy conmovidos con la carta y no nos imaginábamos, o por lo menos yo no me imaginaba, que tan pronto iba a jugar el fútbol de vuelta, ¿no? Pero evidentemente es una necesidad mental, emocional, corpórea, de todo sentido en Messi. Sí, que miren si lo sigue haciendo también por algunos años más, ¿no? Que eso es lo que estamos especulando, ¿hasta cuándo jugará? Que haga lo que sienta y lo que quiera, lo único que queremos es verlo feliz. Y que siga jugando. Sí, claro que sí. Sí, más no vamos a mentir. 13:57 de todo el país. Del otro lado del vidrio ya se está preparando todo el equipo de Coworker con Agus Casanova, Mariano Almada y Ale Arce, que les van a estar haciendo compañía hasta las 17. Nosotros hemos llegado hasta acá y le agradecemos como siempre a nuestra queridísima Lucía Méndez a cargo de la operación técnica. Community Manager Sol Leguizamón y Guadalupe Fernández Viero. En la producción, Diego Bueno y Joaquín Villanustre, Juan Wiñazque y Augusto Sana en el control de video, Mayra Ferrari, Diego Strack, Matías Massati, Gustavo Cordero, Jano Pérez, Edgardo Sánchez, Adrián Colombini, Miranda Grimó y Austelesca. Respira. Un montón era, ¿no? Ahí está. Y claro, me tenía que decir varios esta vez.